Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Seguimos preocupados por la falta de información que recibe el viajero, llegue hasta nosotros por la carretera que sea, aunque especialmente los que lo hagan por la Nacional Cuarta. El hecho de que no exista señal que anuncie su monumentalidad es más que preocupante, aunque lo es mucho más que desde hace años haya desaparecido de los paneles que anuncian la salida 321 de la autovía de Andalucía, santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, y no será porque no haya sido denunciado por nosotros y por colectivos ciudadanos, aunque en nuestro caso lo venimos haciendo desde hace años sin resultado positivo. Y la cosa viene de lejos, porque hace tiempo firmábamos un comentario, concretamente en septiembre de 2002, en el que compartíamos con ustedes la aparición del libro 500 excursiones por la naturaleza española, de Joaquín Araujo, que ha escrito varios libros con esta temática y que ha sido un divulgador científico muy activo, contando con infinidad de programas televisivos. Bien, pues este erudito, en el libro que les comentamos, editado en 1994, dice que el Parque Natural Sierra de Andújar está en Córdoba. Cuando detalla el acceso, dice que en la autovía de Andalucía, a su paso por Andújar y Marmolejo, se coge el desvío por la carretera autonómica de segundo orden en dirección al embalse de Yeguas y Cardeña. Más adelante matiza que también desde Andújar existe una carretera autonómica local que conduce al santuario de la Virgen de la Cabeza, atravesando el Parque Natural. Para este divulgador, Córdoba es la madre de nuestro parque y que lo nuestro es una coincidencia. Lo peor de todo es que nadie, ni institución ni particular, se preocupó ni se ha preocupado de informar a la editorial del error. Actualmente, cuando lo de las comunicaciones es una realidad superada, cuando se puede contactar con cualquiera en el lugar más recóndito del mundo en segundos, lo menos que podemos pedir a quienes tengan responsabilidad en este tema es que se preocupen por todo lo que se publique relacionado con lo nuestro, que se ajuste a la verdad. El tal Araujo, en el mismo libro que nos sirvió para denunciar estas deficiencias, asegura que en la provincia de Córdoba la mayor parte de Sierra Morena está protegida. Por si fuera poco, aconseja al lector que vaya a las páginas que dedica a Córdoba si quiere saber más sobre el parque, porque en las que dedica a Jaén los datos son muy escasos. Este comentario, señoras y señores, recuperado, lo unimos a lo que al principio les decimos en relación con la ausencia de señalización en la autovía de Andalucía, especialmente la que informara sobre el parque natural como lo hace con el resto. Mientras, si nuestros representantes tienen algo de tiempo y no les supone un esfuerzo, si reclaman que se repinten los anuncios del santuario de la salida 321 de la autovía, les estaríamos muy agradecidos. Sin duda, sin ninguna duda, es una forma legítima de exigir lo que nos pertenece y ellos y ellas están especialmente obligados y autorizados para responder afirmativamente. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Llega el miércoles 15 de mayo, estamos a mitad de mes y las temperaturas parece que bajan un poco y el calor nos da un respiro. Nosotros, como cada día, les invitamos a hacer un repaso a la actualidad en titulares. Y vamos a comenzar este repaso hablándoles del Congreso sobre el Regionalismo en Europa que comenzará mañana en nuestra ciudad. Un congreso promovido por el catedrático de la Universidad de Jaén, Miguel Ángel Chamocho, que nos ha desgranado el contenido histórico de estas jornadas. También les vamos a hablar en este informativo de la iniciativa lanzada desde AFOAN, que colaborará con los colegios de Andújar para mostrar a los alumnos todos los detalles de nuestro parque natural a través de la fotografía.
Y ahora hablamos de educación porque los alumnos de bachillerato y formación profesional que superen la prueba de acceso a la universidad ya saben las fechas para poder presentar sus solicitudes para ingresar en los centros universitarios públicos de nuestra comunidad, y en este informativo les daremos todos los detalles. Y para cerrar estos titulares les contamos también que el Foro de Emprendedores Lince 2024 ya cuenta con más de 50 proyectos empresariales, entre los que se encuentran algunos presentados desde Andújar. Y por supuesto también haremos un repaso a la agenda de estos días, que viene llena de actividades de todo tipo. Y como les decíamos, mañana comenzará el foro sobre el origen del regionalismo en la Europa contemporánea en nuestra ciudad, y es un foro que pondrá el foco en Andújar y en esa Junta Central Suprema que se estableció en nuestro municipio en el año 1835 y que es uno de los momentos históricos que originaron la Andalucía que hoy conocemos. Para conocer mejor los detalles de este hecho, hemos entrevistado a Miguel Ángel Chamocho, andujareño y catedrático de la Universidad de Jaén, que es promotor de estas jornadas y que nos contaba esto. En primer lugar, nuestro actual Estatuto de Autonomía establece como hitos históricos de la autonomía andaluza, establece 3 fenómenos históricos. En primer lugar, la llamada Constitución de Antequera, que se aprobó por parte de un partido que en aquel momento obviamente era muy minoritario, que era el Partido Republicano Liberal y Democrático, que se reunió sus socios, sus militantes en la ciudad malagueña de Antequera y aprobaron lo que podríamos denominar el programa de máximos de lo que sería la nación andaluza, porque realmente la Constitución de Antequera era una constitución federal en la que existiría un Estado, el español, compuesto de tantos estados internos como las regiones que hoy podemos intuir o podemos tener en cuenta que existen en España. Por tanto, es un concepto de, digamos, de constitución federal muy lejano al concepto de constitución de Estado social y democrático de derecho vertebrado en regiones autónomas que tenemos ahora. Ese fue uno de los primeros hitos, entendiendo ese hito dentro de la autonomía andaluza como un programa de máximo que entendió el legislador de 2007 que había que incorporar. En segundo lugar están los acuerdos llenos de sentimiento patrio que se aprobaron en la Asamblea de Ronda, como son el himno y la bandera. Uh-huh. Y finalmente toda la actividad que con ocasión de la aprobación de la Constitución de la Segunda República en 1931 permitía la consolidación de las regiones autónomas, y entonces se produjo un contenido constitucional que permitía que efectivamente las regiones se pudieran consolidar en autonomía tal y como las concebimos hoy, en regiones autónomas o en comunidades autónomas. Y en aquel momento histórico de la Segunda República, pues solo vieron la luz, después de todo el entramado procesal para aprobar el Estatuto de Autonomía, solamente vieron la luz primero Cataluña y ya iniciada la guerra, País Vasco. Sin embargo, tanto Galicia como Andalucía habían empezado el proceso por el cual se podrían gestar algunos de los pasos que permitirían finalmente consolidar ese Estatuto de Autonomía. Pero el inicio de la guerra, como todo, como dislocó España, pues dislocó también y dejó en suspenso la posibilidad de continuar con los procesos ya iniciados hacia ese futuro Estatuto de Autonomía, tanto por Galicia como por Andalucía. Esos son los 3 contenidos que aparecen en el Estatuto como más directamente vinculado a esa raíz autonomista histórica de España, o de Andalucía en este caso. Pero ya también Miguel Ángel, Blas Infante ya habló de otro acontecimiento anterior y que fue igual de relevante que estos que comentamos y que además tiene que ver con la ciudad de Andújar, ¿verdad? Ese es, digamos, la voz clave que nos hizo darnos cuenta de que incluso antes de la Constitución de Antequera podría haber habido otros acontecimientos históricos que hubieran podido ser clave dentro de esa consecución, no tanto de la idea de región, sino como conciencia de colectividad de una futura comunidad autónoma. Esa conciencia colectiva de Andalucía, quien la denuncia, como bien has dicho, es Blas Infante en aquella conferencia que dio en el Ateneo en el Ateneo de Málaga, y que luego dio lugar en el Ateneo de Sevilla, y que luego dio lugar a su obra más insigne, que es la del Ideal Andaluz. Y ahí hace referencia, efectivamente, a cómo, mediante elección democrática y en sentido ascendente, pues se erigieron en el verano de 1835 para luchar contra una situación política
muy controvertida de estancamiento hacia el no avance de las libertades constitucionales, porque cuando surge este movimiento en 1835, la Constitución de 1812 no existe, no está en vigor. Ante ese modelo de continuar con el viejo régimen, precisamente surge una serie de revoluciones provinciales, de movimientos junteros, como se les denominaba, que colocaban al frente de la provincia a los líderes de la denominada revolución liberal, progresista y democrática. Ese es el acontecimiento que se hace eco Blas Infante para denunciar que el primer acontecimiento histórico en el que de alguna manera se demandó por parte de Andalucía una conciencia autónoma de negociar, como decía el propio Blas Infante, de poder a poder contra el gobierno de la nación, fue la llamada Junta Central Suprema de Andalucía, que se constituyó en octubre de 1835, fruto del consenso de las 8 juntas provinciales que habían surgido desde finales de agosto y comienzos de septiembre. Su contenido, es decir, lo que de alguna manera tuvieron como eje de su actividad, de sus demandas, y lo que le exigieron al Estado, coincide hoy mucho más con nuestro modelo actual de Constitución, con nuestro modelo actual de Estatuto de Autonomía, que otros acontecimientos históricos como la Constitución de Antequera, que se encuentran recogidos en el preámbulo del Estatuto de Autonomía. Porque lo que aquella Junta Central Suprema de Andalucía exigió al Estado y por lo que negoció fue, en primer lugar, que retornara el sistema constitucional, bien la Constitución de Cádiz o bien unas Cortes Constituyentes que plantearan un nuevo orden constitucional. En segundo lugar, que ese orden constitucional estuviera recogiendo derechos fundamentales y libertades públicas que sin el sistema constitucional no estaban vigentes. En tercer lugar, la defensa a ultranza de la monarquía parlamentaria, es decir, de los derechos, en ese caso, en aquella época histórica, de una pequeña niña que era Isabel II, que tenía 5 años y que tenía que consolidarse en el trono. Precisamente, y esa es la cuarta y última de las propuestas que establece la Junta Central Suprema al Gobierno Central, es la lucha contra el llamado príncipe rebelde, que era el hermano de Fernando VII, que no reconociendo los derechos dinásticos de su sobrina, la pequeña Isabel, futura Isabel II, se erige como soberano digamos, sin la anuencia del Estado y vulnerando cualquier acuerdo no constitucional que había en ese momento, es decir, vulnerando la legalidad vigente de aquel momento. Esas juntas provinciales y luego la Junta Central Suprema exigieron al Estado luchar militarmente contra el príncipe rebelde, no tanto con el ánimo de eliminarle a él, sino de eliminar lo que el príncipe rebelde representaba, que era el mantenimiento del feudalismo, el mantenimiento de la vieja monarquía absoluta, el mantenimiento del antiguo régimen. Por tanto, si nosotros cogemos los principios que defendieron a ultranza las juntas provinciales y luego la Junta Central Suprema, monarquía parlamentaria, sistema constitucional, derechos fundamentales y libertades públicas, y que desapareciera el viejo régimen, si eso lo extrapolamos a nuestro sistema constitucional de 1978 y tras la transición política, nuestra actual constitución, ¿qué validó? Sorpasar el viejo régimen, en este caso de una dictadura, de nuevo volver a un sistema constitucional basado en un Estado de Derecho, con un amplísimo reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas, y el reconocimiento de la monarquía parlamentaria como forma de Estado. Si te das cuenta, hay un paralelismo entre los objetivos que persiguió la Junta Central con nuestro actual marco constitucional, que sin perjuicio de eso, este acontecimiento histórico no se reconoce como uno de esos hitos de la autonomía andaluza, reconociéndose otros que discrepan mucho más de nuestro actual modelo de Estado, como fue la Constitución de Antequera, que, por ejemplo, los requisitos de la Junta Central. Sin perjuicio de esto, que la Constitución de Antequera debe aparecer en el preámbulo del Estatuto de Autonomía, sin dudarlo, porque así lo decidió el legislador. Lo que nosotros vamos a proponer a través de este proyecto de investigación y de este congreso es
que el Centro de Estudios Andaluces, que es el que nos ha concedido este proyecto de investigación, nosotros en la transferencia del conocimiento que le vamos a hacer, proponga al menos un debate en el Parlamento de Andalucía para que se vea la posibilidad de reflexionar e incorporar a la Junta Soberana de Andújar como el hito histórico más antiguo en el siglo XIX que verdaderamente reclama una autonomía. Porque, insisto, las competencias que se ejercieron las juntas provinciales por un lado y la Junta Suprema por el otro, al margen del gobierno del Estado, al margen del Estado español, es decir, de forma autónoma, es la primera vez que ocurre en la historia contemporánea en la que se le da o se otorga a Andalucía una lógica de defensa de sus derechos, de sus intereses, que forma una conciencia colectiva que hasta ese momento no se había dado y que se repetirá al año siguiente, en 1836, y 4 años después, en 1840, con menos intensidad que en 1835, pero se repetirá. Uh-huh. Y después de este repaso tan exhaustivo y tan interesante, Miguel Ángel, la pregunta es, ¿por qué en Andújar? Pues mira, el por qué en Andújar hay varias razones. La Junta Suprema se iba a reunir inicialmente en Sevilla, foco del centralismo andaluz, como después se demostró con la capitalidad de Andalucía en Sevilla. De tal manera que cuando se fueron eligiendo ya se había, acordado la celebración de una Junta Central Suprema con 2 representantes elegidos democráticamente por las 8 juntas provinciales. Por tanto, la Junta Central se iba a constituir con 16 miembros, 2 de cada una de las provincias, por tanto, es una lógica paritaria. Fíjate, se le da el mismo protagonismo a los representantes de Jaén que a los representantes de Sevilla, de Málaga o de Granada. Por tanto, esa comisión paritaria de representantes de todas las juntas provinciales inicialmente se entendía que debía ser realizada en Sevilla, fruto de ese centralismo. Pero, como nos encontrábamos en un cuasi conflicto militar con el Estado central, no olvidemos que el Estado central, a través del conde de Toreno, envió a su ejército para que luchara y doblegara a las juntas provinciales, incluso someter militarmente a Andalucía. Y para ello, las juntas provinciales y luego la Junta Central Suprema enviaron a 16.000 soldados ahí, a los Llanos de la Mancha, para que se enfrentaran militarmente contra el ejército del Estado español. Era lo que se denominaba en las fuentes documentales el ejército de Andalucía. Cuando se realizó esa confrontación a finales de septiembre, no hubo ningún enfrentamiento militar, sino que el general Latre, que era el que enviaba a las tropas nacionales, huyó al ver todas las tropas del ejército andaluz, y las tropas del ejército andaluz, dirigidas por el general La Vanguardia, que era el general Villapadierna, lo que hicieron fue abrazarse con quienes consideraban que eran sus hermanos. Es decir, los andaluces se abrazaron al resto del ejército español porque su objetivo no era luchar entre ellos, era luchar contra los carlistas, contra el príncipe rebelde. Por tanto, unieron sus fuerzas e inmediatamente después, cuando se llega a un acuerdo por parte del Estado español y de la Junta Central de que ésta se disuelva una vez que se han comprometido a que los objetivos de la Junta se consoliden, el ejército andaluz marcha a Zaragoza a luchar, a las órdenes del Estado español, a luchar contra el ejército carlista. Por tanto, Andalucía tiene un papel muy considerable en la, finalización del viejo régimen, prestando ese magnífico ejército de 16.000 soldados que había consolidado a través de las juntas provinciales. Uh-huh. Dicho esto, lo que ocurre es que uno de los miembros de la Junta Suprema de Córdoba, Carlos Espinosa, que era militar y dirigía parte del ejército cordobés, decide que para conseguir una mejor coordinación del ejército andaluz, Sevilla estaba demasiado lejos y Andújar era el centro poblacional más sólido y más cercano precisamente a la frontera natural que es de Peñaperro, muy cercano por tanto a las actividades militares que iba a desempeñar el ejército andaluz. Y por esa razón se convierte Andújar en el centro político neurálgico de la constitución de la Junta Central Suprema de las Andalucías. Una especie de gobierno autónomo que exige al Estado una serie de reivindicaciones se constituyó
en Andújar por una situación coyuntural, que es la enorme fuerza militar que había conseguido desplegar esta Junta Central Suprema. Esto era lo que destacaba Chamocho sobre ese origen de la comunidad andaluza, y mañana podrán escuchar lo que nos contó en referencia al contenido y propósito de este foro que comenzará este día 16. Y les hablamos ahora de AFOAN, que un año más, y como viene haciendo desde 2019, colaborará con los colegios de nuestra ciudad para, según dicen, mostrar las maravillas de nuestro parque natural a los alumnos a través de la fotografía. Bajo el lema Conocer para respetar, esta iniciativa pretende enseñar y poner en valor la biodiversidad en fauna y flora de la Sierra de Andújar, así como sus cielos o los animales en peligro de extinción que viven en ella, como son el lince, la cigüeña negra o el águila imperial. Así, tal y como informan desde la asociación, en este curso académico se ofreció a todos los colegios de Andújar la posibilidad de tener, además de una charla, una exposición permanente de fotografías tomadas por socios y socias de AFOAN, propuesta que, como dicen desde la propia asociación, ha tenido muy buena acogida. De esta forma, ahora mismo en el Colegio Capitán Cortés están expuestas 20 fotografías en diversas estancias del colegio para que el alumnado pueda contemplarlas, y junto con ellas se dará una charla para diferentes niveles con el título Conoce tu Parque Natural de la Sierra de Andújar y siéntete orgulloso y orgullosa de él, que correrá a cargo del socio Vicente Laguna. Y no nos apartamos mucho del tema de la educación, porque los alumnos y alumnas de bachillerato y formación profesional que superen la prueba de acceso a la universidad ya conocen las fechas en las que podrán presentar sus solicitudes para ingresar en los centros universitarios públicos andaluces. Así, desde el próximo 13 de junio y hasta el día 24 de ese mismo mes, todas aquellas personas que superen la PEBAU podrán presentar estas solicitudes. Por su parte, la Administración Autonómica quiere acompañar al estudiantado en este proceso a través de esta campaña, en la que se pone el foco en la excelencia y la calidad académica, la empleabilidad y la experiencia internacional que ofrece el sistema público universitario andaluz, que cuenta con casi 250.000 alumnos matriculados. Además, como novedad este año, Andalucía celebrará las pruebas para acceder a la universidad entre el 4 y el 6 de junio en su convocatoria ordinaria, adelantándose una semana a las fechas habituales y coincidiendo así con los periodos establecidos por el resto de regiones. Una vez superados los exámenes, el siguiente paso que deberán dar los jóvenes será la preinscripción de acceso a la universidad, que se realizará únicamente por vía telemática a través del enlace directo a la web del Distrito Único Andaluz. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 4 de julio, fecha en la que también comenzará el plazo de matrícula, confirmación o reserva, que permanecerá abierto hasta el día 10 de julio. Y más de 50 proyectos empresariales concurren este año en el Foro de Emprendedores Lince 2024, proyectos entre los que se encuentran varios presentados desde Andújar también. Así, el diputado de Empleo y Empresa Luis Miguel Carmona dijo que este tipo de proyectos en poblaciones pequeñas y medianas pueden generar oportunidades de empleo y riqueza en el medio rural, que ayuden así a asentar la población en estas zonas. Las iniciativas e ideas de negocio que se han presentado a esta edición abarcan ámbitos como las nuevas tecnologías, la creación de nuevos productos agroalimentarios, la puesta en marcha de nuevos centros para la prestación de servicios turísticos, de cuidado de la salud o de proximidad, o el impulso de nuevas iniciativas de creatividad y de cultura. Entre este más de medio centenar de proyectos presentados a esta edición se llevará a cabo un proceso de selección que coordinará la Universidad de Jaén para elegir las 5 iniciativas que se expondrán en la jornada final de este Foro Lince 2024, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. Y antes de despedir este informativo, vamos a hacer un repaso a las citas que tenemos apuntadas en una agenda en la que tendremos estos días el triduo dedicado a la Divina Pastora, que comenzará mañana, jueves 16 de mayo, al igual que el Congreso sobre el Regionalismo en Europa, las actividades por el Día de las Familias y la Ruta de los Patios y las Plazas. Para hoy ya nos queda la festividad de San Eufrasio, que se celebrará en su parroquia a las 7 de la tarde con la procesión de la imagen del patrón de Andújar, que una vez termine dará paso a la toma de posesión de la hermana mayor de la cofradía, Angelines Marín Poblador. Esto es todo por hoy. Ya saben que se quedan ahora con nuestra programación, que pueden disfrutar donde y cuando quieran desde nuestra aplicación, al igual que pueden seguir de cerca la actualidad de Andújar desde nuestras redes sociales. Muchas gracias un día más por estar al otro lado de la radio. Tengan un feliz miércoles. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.